corresponde desarrollar un ejercicio de las ecuaciones simultáneas. ¿Sí? Entonces tendremos varias ecuaciones, todas de primer grado, ¿sí? Y vamos a tocar el caso de las ecuaciones simultáneas o los sistemas de ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Vamos a centrarnos a ecuaciones simultáneas con dos incógnitas. Estas ecuaciones van a ser de primer grado. Entonces, dos ecuaciones con dos incógnitas son simultáneas cuando las mismas son verificadas para iguales valores de las incógnitas. Ejemplo de esto, donde tengo x más y igual a 5, x menos y igual a 1. Entonces tengo ecuaciones simultáneas. ¿Eh? La cantidad de ecuaciones debe ser igual a la cantidad de incógnitas, ¿no? Vamos a basarnos en ese principio, ¿sí? Con eso vamos a trabajar. Existen también otros casos, ¿sí? Se dan también otras situaciones en las cuales yo puedo tener ecuaciones con un único par de valores, con un único conjunto de raíces o soluciones, ¿sí? Para determinados casos especiales, pero esos los casos escapan al alcance de nosotros. Vamos a centrarnos en ecuaciones simultáneas de primer grado y vamos a trabajar con dos incógnitas, ¿sí? Eh, Cuestión muy importante. Yo tengo dos incógnitas, necesito dos ecuaciones. Asimismo, si yo tengo dos ecuaciones, debo buscar o debo encontrar necesariamente los valores de dos incógnitas, ¿sí? Vamos a cerrarnos solamente en ese caso. Entonces tengo estas ecuaciones, x más y igual a 5, x menos y igual a 1. Tengo dos incógnitas o variables, x e y, ¿verdad? Que aparecen x más y, x menos y. Entonces ese es el ejemplo. Tengo dos incógnitas o dos variables. Este par de ecuaciones son simultáneas cuando yo tengo un único valor de x y un único valor de y que verifican o satisfacen ambas ecuaciones. Este, para este par de ecuaciones, los valores de variables que las satisfacen son x igual a 3 e y igual a 2. Estos serían los valores que toman las variables o las incógnitas y mediante eso yo tengo que poder satisfacer o verificar ambas ecuaciones. Entonces vamos a verificar. Vamos a reemplazar los valores de x es 3 más y vale 2, y esto tiene que ser igual a 5. Entonces, 5 igual a 5, entonces estos valores de x y de y satisfacen la primera ecuación. Ahora voy a tratar de hacer lo mismo con la segunda ecuación. Tengo en vez de x tengo 3 menos y que es 2 y eso debe ser igual a 1. Entonces yo tengo 1 igual a 1. Entonces x igual a 3 y igual a 2 verifican simultáneamente, ¿sí? Porque verifican a ambas ecuaciones al mismo tiempo. Entonces, si yo tengo este caso de dos ecuaciones que son verificadas por el mismo par de valores de las variables, por ejemplo acá x3 igual a 2, yo tengo dos ecuaciones que son verificadas por los mismos valores de las variables que tienen las mismas soluciones al mismo tiempo. Entonces puedo decir que estas ecuaciones son simultáneas, ¿sí? Después, las ecuaciones son de primer grado, ¿sí? Porque el mayor grado de que con la cual aparece una variable es el grado 1. Y con dos incógnitas porque tengo dos incógnitas involucradas. En el caso x e y. Entonces, ese es el caso en el cual vamos a estudiar de las ecuaciones simultáneas de primer grado con dos incógnitas. Ahora vamos a desarrollar
los demás conceptos aquí numerados. Y vamos a comenzar con las ecuaciones equivalentes. Las ecuaciones equivalentes son aquellas que se pueden obtener una a partir de la otra. ¿Sí? Se pueden obtener una a partir de la otra a partir de las aplicaciones de operaciones básicas. A priori hablamos de la suma, la resta, el producto y la multiplicación y de esa ecuación por una constante. Si yo puedo tener, y vamos a clarificar esto, voy a poner las dos ecuaciones, x más y igual a 4 y 2x 2y igual a 8. Tengo estas dos ecuaciones. Cuando trabajen con eh, ecuaciones simultáneas o con sistemas de ecuaciones, que es el concepto que vamos a ver más adelante, lo que conviene es nombrar sus ecuaciones. Antes se nombran según números. Entonces, x más y igual a 4 va a ser la misma ecuación 1 y 2x más 2y igual a 8. Vamos a decir que vamos a nombrarla como la ecuación. Entonces, si yo me refiero a la ecuación 1, me refiero a esta ecuación de arriba, y si me refiero a la ecuación 2, me refiero a la de abajo. ¿Sí? Estamos con el concepto de ecuaciones equivalentes. Entonces, estas ecuaciones, las del ejemplo, son equivalentes, dado que yo puedo obtener una a partir de la otra, mediante la aplicación de operaciones básicas. Son los miembros involucrados de esta ecuación. Entonces, vamos a ver cómo podemos hallar. Me voy a tomar la ecuación 1. En la ecuación 1, yo lo multiplico por 2. Entonces hago 2 veces la ecuación 1. ¿Sí? Multiplicar 2 veces la ecuación 1 implica multiplicar ambos miembros de la ecuación por este valor 2. Entonces le hacemos 2 por x más y, que es el miembro de la izquierda, multiplicado por 2, igual a 4 por 2 por 4. Lo dejamos más claro. ¿Sí? Como yo multiplico ambos miembros de la ecuación por la misma constante, entonces mi ecuación sigue siendo la misma. Estoy variando la ecuación en lo absoluto. Entonces vamos a hacer la distributiva. 2 por x es 2x más 2 por y es 2y, y eso es igual a 2 por 4, 8. Y fíjense, yo multiplicando por 2 ambos miembros de la ecuación 1, yo pude obtener la ecuación 2. ¿Sí? Entonces, dado que yo pude hacer esto, obtener la ecuación, por ejemplo, 2 a partir de la ecuación 1, entonces puedo decir que estas ecuaciones x más y más 4, x más y igual a 4 y 2x más 2y igual a 8 son equivalentes. Otra forma de abordar esto es, como, como lo dice la definición, yo puedo tener, a partir de una cualquiera, puedo tener la otra. Yo tomé, en primer caso, tomé la ecuación 1 y obtuve la ecuación 2. Pero también se puede hacer tomando la ecuación 2 y llegar a la 1. Y siempre con operaciones básicas de la aritmética, y vamos a involucrar solamente constantes. Entonces, si yo, por ejemplo, tomo la ecuación 2 y a la ecuación 2 la divido entre 2, esto quiere decir que a ambos miembros de la ecuación, 2x, 2y, todo esto voy a dividir entre 2, y 8 también dividido entre 2. Entonces, tengo 2x sobre 2 más y sobre 2 igual a 8 sobre 2. 2x sobre 2 me da x, 2y sobre 2 me da y 8 sobre 2 me da 4. Yo tuve
la ecuación uno. Sí, entonces, a partir de la ecuación 2 yo fui capaz de obtener la ecuación uno. Así como a partir de la ecuación uno pude obtener la ecuación 2. En este caso, yo puedo afirmar que las ecuaciones son equivalentes. ¿Y cuál es el otro caso? El otro caso es que, vamos a borrar todo esto, el otro caso va a ser que las ecuaciones son independientes. En el caso de las ecuaciones sean, en el caso de que las ecuaciones sean independientes, yo no voy a poder hacer eso que hice en primer término. ¿Sí? Y vamos a un ejemplo. Tengo estas ecuaciones. X menos y igual a uno, x más y igual a 9. ¿Sí? En este caso no existe operación aritmética alguna que involucre a una variable, ni suma, ni resta, ni multiplicación, ni división, que me permita ir de una ecuación a la otra. ¿Sí? Yo no puedo ir de la ecuación uno obtener la ecuación 2 ni de la ecuación 2 obtener la ecuación uno. En estos casos yo voy a decir, puedo afirmar que las ecuaciones son independientes. ¿Sí? Y es para estos casos en los cuales yo voy a tener un único conjunto de soluciones o un único conjunto de valores de la variable que verifican simultáneamente la ecuación. Y esa condición no se cumple con las ecuaciones equivalentes. Yo tengo ecuaciones equivalentes, hay varios o muchos o infinitos conjuntos de valores de las variables que verifican lo mismo simultáneamente. Sin embargo, para las ecuaciones independientes solamente tengo una única solución. Enseguida vamos a ahondar más en esa cuestión. Entonces, quedamos así. Yo tengo dos ecuaciones y no me es posible obtener una a partir de la otra, entonces puedo decir que las ecuaciones son independientes. Estas ecuaciones independientes presentan una única solución. Mientras que si las ecuaciones son equivalentes, yo a partir de una de ellas puedo obtener la otra, y en el caso de las ecuaciones equivalentes, las mismas tienen infinitas soluciones, tienen infinitos conjuntos de valores que las satisfacen simultáneamente. Y ahora vamos con la siguiente definición, con la definición del concepto de sistema de ecuaciones. Los sistemas de ecuaciones se obtienen a partir de la reunión de dos o más ecuaciones con dos o más incógnitas. ¿Sí? Eh, un ejemplo, 2x, 3y igual a 13, 4x menos y igual a 5. ¿Sí? En este caso tengo dos ecuaciones y las incógnitas involucradas son x e y. ¿Sí? Entonces, la reunión de estas dos ecuaciones, es lo que constituye mi sistema de ecuaciones. ¿Sí? Puedo tener más ecuaciones, ¿sí? Puedo involucrar más incógnitas, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar únicamente en este caso, dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿sí? En el caso de que estas ecuaciones sean independientes, yo voy a tener una única solución, ¿sí? Y en el caso de que resulten ser equivalentes, vamos a tener infinitas soluciones.
Nosotros vamos a centrarnos únicamente en las ecuaciones independientes, ¿sí? Empezar a estudiar esto más a profundidad ya escapa al alcance de nuestro curso. Entonces vamos a estudiar los sistemas de ecuaciones en los cuales reunimos ecuaciones independientes. Y vamos a trabajar con el caso de sistemas de ecuaciones con dos ecuaciones y dos incógnitas. En general, si tenemos la cantidad de ecuaciones del sistema difiere del número de variables del sistema, tenemos muchas más posibilidades. En el caso, estará el caso en el cual tenemos infinitas soluciones, estará el caso en el cual tengamos una única solución y existirá el caso en el cual no tengamos solución para el sistema. ¿Sí? Pero como dije anteriormente, ese análisis ya escapa al alcance de nuestro curso. Entonces vamos a centrarnos en sistemas de ecuaciones de primer grado, dos incógnitas, entonces mi sistema va a estar compuesto por dos ecuaciones y esas van a ser independientes. La solución del sistema. La solución del sistema es el grupo de valores que toman las incógnitas, los valores que toman x e y estos valores que toman las variables x e y son aquellos que satisfacen simultáneamente ambas ecuaciones. ¿Sí? Satisfacen o verifican. Vamos a cambiar las ecuaciones. Ahora tenemos acá otro ejemplo. A ver, no, y este mismo es. Donde tenemos estas ecuaciones. Eh, y la solución del sistema, en este caso sería x igual a 2 y igual a 3. Entonces, el sistema compuesto por las ecuaciones 2x más 3y igual a 13, 4x menos y igual a 5, tiene como solución x igual a 2 y igual a 3. Importante recalcar, tengo un sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas y como las incógnitas son dos, las soluciones deben ser dos valores, un valor para x, un valor para y en general, un valor para una de las variables o otro valor para la otra. ¿Sí? Puede darse el caso en el cual las soluciones sean iguales, por ejemplo, x igual a 2, y igual a 2, x igual a 3, y igual a 3, eso no importa. Siempre y cuando ambas variables tengan valores, ¿no? A eso le llamamos solución del sistema. Y estas soluciones deben verificar ambas ecuaciones. Vamos a probar eso. Entonces, vamos a reemplazar 2 por la ecuación 1, en la primera ecuación, perdón, 2 por, en vez de x escribimos su valor, entonces 2 más 3, escribimos valor de x, de y, perdón, 3, y esto debe ser igual a 3. Entonces tengo 2 por 2 es 4, más 3 por 3 es 9, y eso debe ser igual a 13. 4 más 9 es 13, y eso es igual a 13. Entonces, x igual a 2 y igual a 3 me verifican la primera ecuación. Y ahora debo hacer lo mismo con la segunda ecuación. Entonces tengo 4 por, en vez de x, escribo su valor 2 menos 3, que es el valor de y esto debe ser igual a 5. Entonces tengo 4 por 2 es 8, menos 3, y esto debe ser igual a 5. 8 menos 3 es 5, y 5 es igual a 5. Entonces, este par de valores también verifica la segunda ecuación. Entonces, x igual a 2 y igual a 3, este par es lo que se denomina la solución del sistema. ¿Sí? Y para el caso de que yo tenga sistema
con ecuaciones independientes, que es el caso que vamos a estudiar, esta solución es única. Única en el sentido de que hay un único valor para x y un único valor para y, que satisfacen simultáneamente a ambas ecuaciones. Ahora vamos a hablar de los métodos de resolución. ¿Sí? Lo que nosotros nos va a tocar, lo que nos va a corresponder con lo que vamos a trabajar, van a ser aplicar los métodos de resolución de tal forma a hallar las soluciones a los sistemas de ecuaciones que se nos presenten. Existen tres métodos: el método de igualación, el de sustitución y el de reducción. Vamos a hacer ejemplos de cada uno de los métodos para que vayan manejando, y también les voy a preparar un ejercitario para tal efecto. ¿No? Pero vamos a hacer acá un ejemplo de cada uno de los métodos. Comenzamos. Vamos a trabajar primero con el método de igualación. Y voy a poner este sistema de ejemplo. 7x 4y 13. Y la otra ecuación será 5x menos 2y igual a 19. ¿Sí? Este es mi sistema de ecuaciones. Tengo dos ecuaciones, y incógnitas también son dos, ¿sí? X y y. Yo lo que debo hacer es encontrar los valores de x y de y que constituyan la solución del sistema. Quiere decir que esos valores de las variables deben verificar ambas ecuaciones simultáneamente. Primera cosa que debemos hacer, que conviene hacer, es nombrar nuestras ecuaciones. Entonces, la primera ecuación le voy a llamar 1 y a la segunda ecuación le vamos a llamar 2. Estamos trabajando con el método de igualación. Para el método de la igualación, yo debo elegir una de las variables. Mis variables son x e y. ¿Sí? Vamos a elegir x. ¿Sí? Y para ambos casos, o sea, para ambas ecuaciones, yo debo despejar la variable que he elegido. ¿Sí? En este caso elegimos la variable x. Entonces, en la ecuación 1 yo debo despejar la variable x, y de la ecuación 2 también debo despejar la variable x. Ahora bien, si yo elijo despejar la variable y, entonces en la ecuación 1 debo despejar la variable y en la ecuación 2 también debo despejar la variable y. Entonces, elegimos despejar x. Entonces, digámosle d de 1. Entonces, vamos a trabajar con la ecuación 1. Entonces, especificamos esto. Esto para cuestiones de organización y para trabajar con más pulcritud. Para que ustedes, a la hora de repasar su ejercicio, ver qué es lo que hicieron, o por si alguien más quiera mirar, para que entiendan qué estuvieron haciendo. Por eso comienza el sistema de nombrar las ecuaciones y hacer todo lo más pulcro posible. Entonces voy a tomar la ecuación 1 y vamos a tratar de despejar la variable x. Entonces, tengo 7x, el término 4y, que está del mismo lado de la igualdad, vamos a pasarlo del otro lado. 4y estaba con signo positivo, entonces va a pasar con signo negativo. Entonces escribo 13 y 4y que estaba con signo positivo pasa con signo negativo. O podemos decir 4y que estaba sumando pasa restando. Diferentemente.
¿sí? Entonces, ese es el primer paso. El siguiente paso va a ser deshacerme del 7. 7 que es coeficiente de la variable x aquí. Entonces, 7 aquí está multiplicando y tiene que pasar al otro miembro dividiendo. Entonces me queda x igual a 13 menos 4y dividido 7. Entonces, en la ecuación 1 yo obtuve x igual a 13 menos 4y sobre 7. Ya despejé x y a esta ecuación que yo obtuve a partir de la ecuación 1, yo tengo la ecuación 1, la ecuación 2 y a esta la vamos a llamar ecuación 3. Ahora debo hacer lo mismo, despejar x, pero de la ecuación 2. Entonces, acá especificamos, estamos trabajando con la ecuación 2. Entonces tengo 5x, el término 2y, que en este caso es negativo, vamos a pasarlo al otro lado de la igualdad, vamos a pasarlo al otro miembro, y va a pasar con el signo positivo. Entonces, 5x es igual a 19 más 2. Por último, tengo que despejar x. Tengo que deshacerme del 5. 5 coeficientes de la variable x que estamos indicando tienen que pasar al otro miembro dividiendo. Entonces tengo 19 más 2y sobre 5. Yo tengo la ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3. La siguiente ecuación va a ser la ecuación 4. Entonces, yo elegí despejar la variable x. Entonces, en la ecuación 1, despejé x. Al resultado le nombré como ecuación 3. Dado que yo elegí despejar x, lo hice en la ecuación 1, también debo hacer lo mismo para la ecuación 2. Entonces, en la ecuación 2 también despejo x y al resultado del despeje lo denomino ecuación 4. Entonces ya terminé los despejes. Ahora miro, tanto la ecuación 3 como la ecuación 4, ambas son iguales a x. ¿Sí? Entonces, utilizo la propiedad de transitividad de la igualdad. Si yo tengo, vamos a explicar eso. Si yo tengo que A es igual a B y que B es igual a C, eso implica que, dado que A es igual a B y que B es igual a C, eso tiene como consecuencia de que A y C también son iguales. Y esa es la propiedad transitiva de la igualdad. Si dos cantidades son iguales a una tercera, en este caso A es igual a B y C también es igual a B, entonces esas cantidades también son iguales entre sí. Entonces tengo que 13 menos 4y sobre 7 es igual a x y que 19 más 2y igual sobre 5 igual también a x. Eso implica que 13 menos 4y sobre 7 es igual a 19 más 2y sobre 5. ¿Sí? Tengo dos cantidades que son iguales a una tercera, en este caso x, entonces estas son iguales entre sí. Entonces yo escribo 3 es igual a 4. ¿Sí? Las expresiones indicadas en las ecuaciones 3 y 4 son iguales entre sí, dado que ambas son iguales a x. Entonces, 13 menos 4y sobre 7 es igual a 19 más 2y igual a 5. Entonces, debo resolver esta ecuación resultante, ¿verdad? Y en esta ecuación resultante, mi única variable es
y. Entonces, si yo resuelvo esto, voy a poder hallar el valor de y. Vamos a hacer eso. Primeramente tengo estos números 7 y 5 que están dividiendo y vamos a pasarlo a los, al otro miembro, ¿verdad? Respectivamente, como están dividiendo, van a pasar multiplicando. Entonces, 5 pasa al miembro de la izquierda multiplicando, dado que en el miembro de la derecha está dividiendo. Yo tengo 5 multiplicando a todos los términos que están en el miembro de la izquierda. Es 13 menos 4. Voy a hacer lo mismo con el 7. El 7 está dividiendo en el término de la izquierda y va a pasar multiplicando al miembro de la derecha. Entonces es 7 por 19 más 2. ¿Sí? Ahora debo hacer los productos, aplicar las distributivas. Tengo que hacer 5 por 13, a la calculadora para eso. 5 por 13 es 65, menos 5 por 4 que es 20, y lo que tengo a la izquierda. Lo que voy a tener a la derecha es 7 por 19, que es 133, más 7 por 2i. 7 por 2 es 14, entonces ¿no? 14. Siguiente paso es dejar los términos que involucran a la variable de un lado de la igualdad y los términos que tienen constantes, dejarlos al otro lado. Acostumbramos siempre a dejar los miembros que contienen la variable del lado izquierdo, ¿verdad? En el término de la izquierda, en el miembro de la izquierda, perdón. Vamos a hacer eso. Entonces tengo menos 20 y también tengo el término 14i, porque 14i está del otro lado de la igualdad, está con signo positivo, entonces al pasarlo al otro lado va a pasar con signo negativo. En el lado de la derecha tengo 133 y el término 65, que aquí está con signo positivo, en el lado de la izquierda, vamos a pasarlo al otro lado y va a pasar con signo negativo. Entonces ya tenemos las variables, los términos que involucran las variables de un lado y los términos constantes del otro. Ahora hay que reducir esto. Tengo menos 20 y menos 14 y esto me va a dar menos 34 y en el otro lado tengo 133 menos 65 que es 68. Por último tengo que despejar y entonces el menos 34 que está multiplicando tiene que pasar dividiendo. Entonces 68 dividido menos 34, procedo a hacer la división y hago 68 dividido menos 34 y eso es menos 2. Entonces ya tengo el valor para y es menos 2. Ahora ya tenemos el valor para y, ahora debemos hallar el valor para x. Y vamos a poner una divisoria acá. Y yo sé que y siguiente paso, ahora que tenemos el valor de y, ahora nos falta tener el valor de x. ¿Cómo vamos a hallar x? Y para hallar el valor de x vamos a usar o la ecuación es 3 o 4. Indistintamente, eso ya depende depende de cuál eligen. ¿Sí? Sin importar cuál ecuación elijan, tienen que salirle el mismo valor. Entonces, vamos a elegir y igual a menos 2 que es lo que me salió, y eso voy a reemplazarlo en, digamos, 3.
Inicialmente puedo reemplazarlo en 3 o en 4. Igual le da el mismo valor. Entonces voy a reemplazar en 3. Entonces x es igual a 13 menos 4. Y ahora reemplazo el valor de y que es menos 2. Y eso dividido entre 7. Entonces tengo 13. Tengo menos 4 por menos 2. Me va a dar 8 positivo. Y eso dividido 7. 13 más 8 es 21. Dividido 7. Entonces me da que x es igual a 21 sobre 7 es 3. Entonces la solución del sistema, vamos a marcarlo así, es x igual a 3 y igual a menos 2. ¿Sí? Entonces, que haya un valor, el valor de x y el valor de y que satisfacen la ecuación. En un siguiente paso, ¿verdad? Eso ya dejarlo a su cargo, sería el verificar, ¿sí? Que estas sean las soluciones del sistema. Entonces, voy a reemplazar x igual a 3 y igual a menos 2 en ambas ecuaciones, ¿sí? Y esos valores de x y de y deben verificar simultáneamente estas ecuaciones, así como estuvimos verificando anteriormente. ¿Sí? Somos, a ver, ya le voy a dejar a su cargo. ¿Sí? Para más info, para más práctica, vamos a dejar esto para el viernes, para no alargar demasiado nuestro video. Entonces ya tenemos el valor de x, el valor de y. El siguiente paso opcional sería el de verificar, ¿verdad? Que estas son las soluciones de mi sistema. Entonces, este método para resolver ecuaciones es el de igualación. Haciendo un repaso rápido. Primero elijo una de las variables, puede ser x o puede ser y depende ya de la elección personal. Yo en este caso, para este ejemplo, elegí despejar la variable x, entonces de la ecuación 1 despejo x, hago lo mismo, en la ecuación 2 despejo y. Después me baso en la propiedad transitiva de la igualdad. Si yo tengo dos cantidades, a y c, que son iguales a una tercera, en este caso a es igual a d, el c también es igual a d, entonces estas dos cantidades a y c son iguales a una tercera, y si eso ocurre, la consecuencia es que a es igual a c. Entonces tengo mis expresiones: 13 menos 4i sobre 7 y 19 más 2i sobre 5, ambas son iguales a x, y por tanto, aplicando la propiedad transitiva de la igualdad, estas ecuaciones también son iguales entre sí. Entonces, procedo a igualarlas. ¿Sí? Una vez que igualo eso, tengo una ecuación, ¿sí? Una sola, en la cual tenemos una única variable. ¿Sí? Y nosotros las ecuaciones de una variable ya las sabemos resolver. Entonces, procedemos a resolverla. Tenemos el valor para y. Una vez que tenemos el valor de y, utilizando ese valor hallado, podemos ir a la ecuación 3 o a la ecuación 4, otra vez, elección personal, eligen cualquiera de las ecuaciones y ahí se reemplaza el valor de y que hemos obtenido. Con ese valor de y obtenido, reemplazándola en 3 o en 4, en este caso reemplaza en 3, pueden obtener el valor de x. Y una vez que tienen los valores de x e y, podemos decir que esto ya constituye la solución del sistema. Un último paso opcional sería el de reemplazar estos valores de x y de y en las ecuaciones originales y verificar, ¿no?, que estas sean realmente las soluciones del sistema. Entonces, este es el método de igualación. Eh, Ahora vamos a ver el método de sustitución. Vamos a borrar todo esto.
falta uno último. Ya tenemos limpio la pizarra. El siguiente método es el de sustitución. El método de sustitución. Y vamos a usar este sistema. Menos x más 3y igual a 1. Y la otra ecuación vamos a hacer 2x menos 5y igual a menos 3. Entonces, este es el sistema de ecuaciones de primer grado con dos incógnitas. A la ecuación de arriba le llamo 1 y a la segunda, a la de abajo le llamo ecuación 2. Para el método de sustitución también vamos a hacer despeje, ¿sí? Y otra vez, se puede elegir despejar una cualquiera de las variables. Generalmente la gente nos acostumbramos a despejar la primera variable. La primera variable es x. Entonces, vamos a tomar la ecuación 1. Entonces, d1 y a despejar x. Entonces, a ver, voy a tener menos x igual a, tengo 1 y el término más 3y, que aquí está con signo positivo, va a pasar con signo negativo al otro lado de la igualdad. Sí, yo quiero despejar x, sin embargo acá tengo menos x, eso quiere decir que tenemos un signo negativo aquí, un coeficiente menos 1 multiplicando acá, por eso esa es la razón por la cual tenemos x con signo negativo y tenemos que deshacernos de ese signo negativo. Nosotros solamente necesitamos despejar x con signo positivo. Entonces, tenemos menos 1 vamos a pasarlo acá. Consecuencia de eso, vamos a irlo acá, me va a quedar x igual a 1 dividido menos 1 me va a dar menos 1, menos 3 y dividido menos 1 me da más 3. Entonces, eso es lo que voy a tener a partir de despejar x. Mi nomenclatura, comencé con la ecuación 1, tengo la 2 y ahora voy por la ecuación 3. ¿Okay? Si yo hubiese seguido con el método de igualación, ¿verdad? Hubiese tomado la ecuación 2 y a partir de ahí despejar también una variable x y después igualar, ¿sí? Lo que he obtenido. Sin embargo, nosotros estamos trabajando con el siguiente método que es el de sustitución. En la sustitución también comenzamos con un despeje de una de las variables, en este caso x. Sin embargo, ahora, a partir de acá, el método ya es distinto. ¿Sí? Entonces, para el método de igualación, yo la variable que he despejado de una de las ecuaciones, tengo que sustituirla en la otra ecuación. ¿Sí? Entonces, yo tomé la ecuación 1, en la ecuación 1, de la ecuación 1 despejé x. Ahora, esa expresión que he despejado para x, yo tengo que sustituirla o reemplazarla en la ecuación 2. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a reemplazar, voy a sustituir 3 en 2. ¿Sí? Si yo el despeje lo hice en la ecuación 1, lo que despejé, debo sustituirla en la ecuación 2, necesariamente. Ahora, si yo hubiese despejado de la ecuación 1, lo que haya despejado, tengo que reemplazarlo en la ecuación 2. Sí, no voy a pero rebobino. Ahora, si yo he despejado la variable en la ecuación 2, tengo que sustituirlo en la ecuación 1. Bueno, ahora estamos con que despejamos x en la ecuación 1, entonces lo que he despejado de x, tengo que sustituirlo en la ecuación 2. Entonces 3 sustituyo en 2. ¿Qué es lo que voy a sustituir? X.
2 por, y en vez de poner x, escribo lo que he obtenido a partir de mi sustitución. Entonces, a partir de ahora, x para mí vale menos 1 más 3i. Y tengo 2 por x, entonces 2 por menos 1 y 3i. Esto, menos 5i, igual a menos 3. ¿Sí? Ahora me queda una única ecuación con una incógnita. ¿Sí? Y esto yo ya lo puedo resolver. Ahora procederé a hacer la distributiva. 2 por menos 1 es menos 2, más 2 por 3i es 6i, menos 5i, es igual a menos 3. Después tengo 6i menos 5i me da i. Después tengo menos 3. El menos 2 que estaba acá a la izquierda pasa con signo positivo a la derecha, entonces es más 2. Y entonces me queda i igual a menos 1. Entonces ya puedo hallar el valor para i. Una vez que yo tengo ya el valor de i, tengo que reemplazar este valor de i en la ecuación 3. ¿Sí? Entonces, i igual a 1, pero i igual a menos 1, voy a reemplazarlo en eso con el objetivo de hallar el valor para x. X es igual a menos 1 más 3 por, y en vez de i uso su valor, que es menos 1. Entonces x es igual a menos 1, y 3 por menos 1 es menos 3. Entonces x es igual a menos 1 menos 3, y eso es menos 4. Entonces mi solución del sistema constituyen este par de valores. X igual a menos 4 y igual a menos 1. El siguiente paso opcional sería el de reemplazar estos valores. X igual a menos 4 es igual a menos 1, y proceder con la verificación. ¿Sí? En las ecuaciones tanto en las ecuaciones 1 y 2. ¿verdad? Si estos valores verifican ambas ecuaciones, puedo decir que mi solución es correcta. Entonces, este es el método de sustitución. Comenzamos de la misma manera que con el método de evaluación. Elegimos una de las variables y esta variable la despejamos de una cualquiera de nuestras ecuaciones. Yo elegí la ecuación x, perdón, elegí la ecuación 1, y de la ecuación 1 elegí despejar la variable x. Entonces de 1 despejé x, al resultado de eso lo llamé 3, y 3 debo yo sustituirlo en la ecuación 2. Entonces, si yo partí de la ecuación 1, el resultado tengo que sustituirlo en la ecuación 2. Si es que partí de la ecuación 2, lo que yo reemplacé en la ecuación 2, debería yo de sustituirlo en la ecuación 1. Esa es la regla. Entonces, hago mi sustitución. Al hacer esta sustitución me queda una ecuación con una incógnita que me permite hallar el valor de la variable i. Y una vez que yo tengo i, vuelvo a la ecuación 3, en la cual sustituyo ese valor, y ahí yo tengo el valor de x. Entonces tengo valores de x, valor para i, y esa es la solución del sistema. ¿Sí? Un último paso sería el de la verificación de que estos valores de x y de y verifican ambas ecuaciones, valga la redundancia. Ese es el método de sustitución.
vamos con el último método, el método denominado de reducción. Tenemos este sistema como ejemplo. Menos 5x más 2y igual a 15 y menos 4x menos 3y igual a menos 11. Este es mi sistema. Acá voy a darle ecuación 1 y esta va a ser mi ecuación 2. Para este caso, para el caso de la reducción, yo debo elegir una de las variables, ¿sí? Y esa variable es la que yo voy a eliminar o reducir, ¿sí? Esa variable es la que yo voy a eliminar o reducir. Supongamos que elegimos la variable x. Ya que estuvimos siempre eligiendo x, vamos a elegir la variable x. Entonces elegimos lo que queremos eliminar o reducir es la variable x. ¿Sí? Yo voy a proceder a sumar o restar estas dos ecuaciones. Y al sumar o restar estas dos ecuaciones, se me tiene que eliminar la variable y. ¿Sí? Sin embargo, antes de eso, yo tengo que ser capaz de igualar sus coeficientes. Fíjense que acá, en la ecuación 1, el coeficiente de y es 2 y el coeficiente de y es 3. ¿Sí? Entonces tengo 2 y 3. Entonces yo debo ser capaz de igualar estos coeficientes. ¿Cómo voy a hacer eso? Multiplicando las ecuaciones 1 y 2 por dos constantes, de tal forma a que se igualen estos coeficientes. Ahora si yo tomo la ecuación 1 y yo la ecuación 1 la multiplico por 3, ¿qué me va a quedar? Me queda 3 por menos 5 es menos 15x más 3 por 2 es 6 y, y eso es igual a 3 por 15 que es 45. Ahora voy a tomar la ecuación 2 y la voy a multiplicar por 2. O sea, hago dos veces la ecuación 2. Yo tengo menos 2 por 4 es, o 2 por menos 4 es menos 8, 2 por menos 3 es menos 6 y, y eso es igual a 2 por menos 11 menos 22. ¿Sí? Entonces, me fijo, yo quiero eliminar la variable y. Entonces, la ecuación 1 yo la multiplico por el coeficiente de y, la ecuación 2. ¿Sí? Entonces es 3 por la ecuación 1. Multiplico cada uno de los términos. Asimismo, yo quiero que el coeficiente de y de la primera ecuación sea igual al coeficiente de la segunda. Entonces tomo 2 y lo multiplico por la ecuación 2. Entonces, ¿cómo se procede? Resumiendo, yo elijo la variable eliminar, quiero eliminar y, entonces la ecuación 1 va multiplicado por el coeficiente de y en la ecuación, de la ecuación 2 y la ecuación 2 va multiplicado por el coeficiente de y que tengo en la ecuación 1. Por eso tengo 3 veces la ecuación 1 y 2 veces la ecuación 2.
Y ahora mismo los signos. Los signos son distintos. En el primer término, en la primera ecuación, perdón, tengo positivo y en la segunda ecuación tengo negativo, entonces voy a sumar las ecuaciones. Si los signos fuesen iguales, entonces yo iba a restar. ¿Sí? Entonces, signos distintos, sumo las ecuaciones resultantes, signos iguales, resto las ecuaciones resultantes. En este caso, los signos son distintos, entonces voy a sumar. Vamos a hacer la suma. Entonces tengo, esta va a ser una suma, menos 15 menos 8 es 23 negativo, tengo menos 23x, aquí tengo 6 más menos 6, entonces me anula. ¿Sí? Todos estos pasos, todo este verborraje que yo hice de multiplicar la ecuación uno por un número, la ecuación 2 por otro número, eran para que al final, finalmente yo pueda eliminar los términos involucrados con la variable y. Entonces, necesariamente tiene que eliminarse eso. Entonces, eso es igual a, y tengo 45 menos 22, y eso es 23 positivo. Finalmente tengo que despejar x. Entonces, x es igual a 23 dividido menos 23, y eso me da como resultado x igual a menos 1. No, yo tengo valor para x. Entonces, una vez que yo tengo el valor para una de las variables, sí. Bueno, antes de eso, eh, este paso es un poco, digamos, lo que va a ser raro o nuevo para ustedes. ¿Sí? ¿Por qué elijo 3 y por qué elijo 2? Y vamos a hacer le voy a plantear el otro método, la otra forma, ¿verdad? No otra forma, la otra forma de eliminar. Nosotros elegimos eliminar y, ¿sí? Tuvimos que optar por esta configuración. ¿Qué pasaría si yo hubiese elegido eliminar x? ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que observar son los signos. ¿Sí? En este caso, ni positivo y negativo, los signos son distintos, entonces tengo que sumar. ¿Sí? En este caso, los signos son iguales. Entonces, lo que tengo que hacer es restar. Después, la ecuación uno tiene que ir multiplicada por el coeficiente de, en este caso, x en la ecuación 2, porque x es lo que quiero eliminar. Entonces, tengo que hacer 4 veces la ecuación uno. Y la ecuación 2 tengo que multiplicarla por el coeficiente de x en la ecuación uno, que es 5. Entonces, 5 veces la ecuación 2. Si yo hago esta operación 4 veces la ecuación uno menos 5 veces la ecuación 2, entonces al hacer ese procedimiento lo que voy a conseguir es eliminar x y me va a quedar y igual a un número. Entonces lo que voy a hallar es y. O sea, así se procede. Eligen la variable que quieren eliminar y a partir de ahí definen si es suma o resta y cuáles van a ser los números o las constantes por las cuales van a ir multiplicadas las ecuaciones. Eso vamos a practicar más en la clase del viernes, que vamos a dedicarlo únicamente a eh, resolución de dudas y vamos a seguir con eso en en una clase presencial del lunes. Bueno, ya tengo valor de x, me falta ya el valor de y para eso puedo elegir la ecuación uno o la ecuación 2 indistintamente. Y vamos a trabajar es decir, x es igual a menos uno, y esto vamos a reemplazarlo en la ecuación 2. Ahora, ya que siempre estuvimos reemplazando en 3, en 1, vamos a reemplazar en 2. Puedo hacerlo en uno o en 2. Entonces tengo menos 4 y en vez de x escribo su valor. X es menos 1.
Entonces, menos 4 por menos uno, menos 3i, y eso es igual a menos 11. Menos 4 por menos uno es 4, menos 3i, esto es igual a menos 11. El 4 voy a pasar al otro lado de la igualdad, entonces tenemos menos 3i igual a menos 11 menos 4. Menos 11 menos 4 es menos 15. Y este 3 negativo, menos 3 que estamos multiplicando, tiene que pasar dividiendo. Entonces, esto es i. Finalmente me queda el valor de i es menos 15 sobre menos 3, es 5. Entonces, mi solución es x igual a menos 1 y igual a 5. ¿Sí? Este par de valores, x igual a menos 1 y igual a 5, tengo que reemplazarlo en la ecuación 1, en la ecuación 2, y una vez que lo verifican, ya puedo decir que esta es la solución del sistema. Entonces, siguiente viernes, les recomiendo ya que vean este video, siguiente viernes, a practicar, voy a publicar como siempre el ejercitario para practicar. Tema de ecuaciones, una observación muy importante. Lo que estuvimos viendo diferentes métodos, igualación, sustitución, reducción, ¿verdad? Y para cada caso aplicamos un método distinto, ¿sí? Ahora bien, este sistema de ecuaciones, así como yo lo resolví por el método de reducción, también puede ser resuelto por el método de sustitución o el método de igualación. Asimismo, cualquiera de los ejemplos que vimos se pueden resolver siempre por los tres métodos, ¿sí? Yo les recomiendo que manejen los tres, ¿sí? Dependiendo del ejercicio o del caso, va a ser más fácil resolverlo por uno u otro método, porque yo les recomiendo manejar los tres. Entonces, esto es todo por hoy. Este video va a estar publicado en la plataforma, ¿sí? Y en la plataforma también va a estar publicado el ejercitario para practicar. Y esto, la práctica vamos a hacerlo entre el viernes en la clase virtual y en la siguiente clase presencial y la siguiente que viene.